¿Podemos confiar en el canon Nuevo Testamento? Stephanie Chesna aquí con Capel Contact Mission, explorando preguntas relacionadas con el canon Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16 dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. Siempre leo este versículo asombrada. ¿Qué tenía en mente Pablo al escribir todas las escrituras a Timoteo? Alrededor de 65 y 67 DC. ¿Podría Pablo haberse referido al Nuevo Testamento, algunos de los cuales aún no habían sido escritos? Podemos usar las Escrituras para determinar qué son las Escrituras, qué hace la tardía ratificación universal del canon a nuestra confianza en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podríamos responder cuando los escépticos intentan explorar este hecho? ¿Por qué estos 27 lograron el corte y los otros no? Segunda de Timoteo 3:15 parecía indicar que Pablo tenía principalmente en mente el Antiguo Testamento, refiriéndose a los escritos sagrados con los que Timoteo creció. ¿Puede este versículo aplicarse también en el Nuevo Testamento? En realidad, la mayoría de los cristianos del primer siglo no poseían su propia Biblia personal. Muchos probablemente eran analfabéticos. Las escrituras habían consistido principalmente en el Antiguo Testamento griego y cartas que tratan temas específicos en congregaciones particulares. Estos fueron leídos públicamente. Las primeras iglesias habían recibido las enseñanzas orales de los apóstoles, transmitido del mismo Jesucristo, pero el hecho de que sus cartas fueran copiadas y distribuidas refuerzan el caso de su autoridad universal. Podemos usar las Escrituras para determinar qué son las Escrituras. Aquí podemos preguntar, ¿qué otro estándar deberíamos usar? Si los eventos, las enseñanzas y el mensaje general de la Biblia están inspirados por Dios y son históricamente preciosos, ¿qué otra norma terrenal presumiblemente podía juzgarlo? Michael Kruger argumenta, después de todo, si el canon lleva la autoridad misma de Dios, ¿a qué otro estándar podría apelar para justificarlo? Esto no significa que evitemos comparar las escrituras con otra literatura, historia, arqueológica antiguas. De hecho, este es el tipo de trabajo que realizan los teológicos, los apologistas y los historiadores. Colosenses 4:16. Los creyentes de Colosas y de Laodicea debían intercambiar y leer las epístolas de los demás, lo que lleva a algún a postular una carta desconocida a los laodicenses, mientras que otros sugieren que era alguna otra carta del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios. Segunda de Textos 15, mantente firme en las tradiciones que enseñamos, ya sea de palabra o de letra. Evangelios informados los mismos detalles básicos de la vida sin pecado de Jesús. Los milagros, sus afirmaciones divinas, sus discípulos acusados de blasfemia por los judíos e insurrección de los romanos, crucificación, entierro y resurrección. La autoridad temprana de los 4 evangelios está bien atestiguada por los padres de la iglesia del siglo II y III. ¿Cómo afecta la tardía ratificación del canon nuestra confianza en el Nuevo Testamento? Los escépticos señalan fácilmente que nuestra lista de 27 fue citada por primera vez por Atanasio en 367. Este hecho puede ser engañoso y requiere una explicación de fondo. La Iglesia Católica Romana, Dan Brown, y las apologistas musulmanes explotan esta fecha tardía. Aunque por diferentes razones la Iglesia Católica Romana, debido a su concepto de autoridad eclesiástica, Dan Brown para crear teorías de conspiración para novelas populares, y apologistas musulmanes para reconocer la versión profética de Jesús del Islam con el Corán, la aparente afirmación de una Biblia. Piénsalo, hemos pasado del siglo I con la mayoría de los cristianos que no eran dueños de su propia Biblia al siglo VII, con Mohammed refiriéndose a los cristianos y judíos como la gente del libro. Mucho había cambiado en 6 siglos. Los criterios para los concilios posteriores incluyeron preguntas como
¿Era el documento apostólico o lo escribió un colaborador cercano? ¿Se usaba en las iglesias para enseñar ortodoxa y tenía autoridad interna? Algunas cartas eran antiguas y ortodoxas, pero no apostólicas. Por ejemplo, Didaque, pastor de Hermana, Clemente de Roma, quizás Filipenses 3:4. También sabemos que documentos del Nuevo Testamento los padres de la iglesia primitiva citaron como autorizados. Las escrituras canónicas fueron vistas como un terreno común para los debates de Niceno, es decir, más o menos un debate de interpretación cristológica. Y aunque algunos no estuvieron de acuerdo con todos los detalles hacia el siglo IV, no se sigue que los documentos del Nuevo Testamento no gozaran de una autoridad de consenso antemano. Muchos estuvieron presentes en Cartago, como Agustín, en representación de la iglesia de una variedad de religiones, idiomas, culturas y familias textuales. Después de la persecución de Constantino había disminuido, proporción más libertad para los líderes de la iglesia se reunieran. La vacilación para reconocer la autoridad de cada libro del Nuevo Testamento no necesitaba ser entendida negativamente, ya que estos tipos querían hacer esto muy bien. La herencia obligó a los primeros padres a indicar claramente qué texto y enseñanza tenía autoridad y cuáles no. El hereje Marción solo afirmó una lista de cartas de Pablo y parte del Evangelio de Lucas. A pesar de su gran riqueza, la Iglesia de Roma rechazó sus enseñanzas, priorizando la verdad sobre el dinero y su herencia del Viejo Testamento sobre el politeísmo. Al pesar, tanto Tertuliano como Policarpo lo denunciaron, lo que significa su rechazo en ambos el Occidente y el Oriente. Esto subraya una autoridad establecida de 4 evangelios y mediados del siglo II. La canonización tardía del Nuevo Testamento puede resultar ventajosa para apostología cristiana. La mayoría de los católicos romanos están de acuerdo con el respecto del canon, principalmente en desacuerdo con respecto a cuánta autoridad tiene el Nuevo Testamento. Dan Brown, Da Vinci y nuestros amigos apologistas musulmanes necesitan que los concilios eclesiásticos posteriores sean culpables de forzar sus puntos de vista para debilitar la veracidad del Evangelio. Sin embargo, los concilios y Cartago socavan tales teorías de conspiración, destacando el hecho de los orígenes y las copias nunca existieron en un lugar al mismo tiempo para ser corrompidos y retribuidos con un Jesús divino en lugar de un profeta solo Jesús. Norman Geisler escribió, dado que el cristianismo fue una religión internacional desde el principio, no había una comunidad profética muy unida que recibiera todos los libros inspirados y las reuniera en un solo lugar. Se hicieron colecciones locales y algo completas desde el principio, pero no hay evidencia de una cámara de conspiración central y oficial para los escritos inspirados. Del primer siglo, casi todos los versículos del Nuevo Testamento fueron citados en 1 o 2 de las más de 36,000 citas de nuestros padres. ¿Por qué estos 27 lograron el corte y otros no? Si afirmamos un bosquejo general del Nuevo Testamento, entonces la iglesia crece exponencialmente después de la resurrección de Jesús. Los creyentes comenzaron a difundir la noticia por todas partes. Se hicieron discípulos y se formaron iglesias locales antes de recibir los epístolas. Las enseñanzas apostólicas ya existen en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia existía en Roma antes de que Pablo escribiera acerca de los romanos. El evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia primitiva nunca se llevaron a cabo de forma privada, sino que proclamaron públicamente. La autoridad de los apóstoles y sus asociados sirven como la mejor explicación de por qué los grupos heréticos, por ejemplo, los gnósticos, más tarde produjeron escrituras pseudográficos, intentando ajustar sus enseñanzas falsas a nombres prometientes del siglo I. La formación del Nuevo Testamento refleja con precisión la realidad histórica y la rápida expansión de una iglesia primitiva.
Los escépticos cargan con la carga de demostrar que la iglesia antigua estaba en desacuerdo significativo con respecto a la identidad, acciones y enseñanzas de Jesús, que la iglesia durante los siguientes 3 siglos identificó erróneamente los 27 libros canónicos como apostólicos, autorizarios, ortodoxos y inspirados. Soy Stephanie Chesna con Capel Contact Mission. Que Dios les conceda un corazón humilde mientras continúan estudiando el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva, afirmando los 27 libros del canon del Nuevo Testamento.